Hola chicos, pues es un verdadero placer volver a saludarles. En esta ocasión ya pues vamos adelante prácticamente de la mitad del parcial, del periodo y pues debido a las nuevas disposiciones de la universidad pues simple y sencillamente toca seguir adelante. Sé que la situación no es para nada fácil, no es nada sencillo todo lo que estamos pasando, pero ni modo, es lo que toca, continuar adelante a pesar de las circunstancias y pues estudiamos en la carrera de ingeniería y pues toca echar parte de ese ingenio que tenemos como futuros profesionales. Una frase siempre antes de comenzar, no digas que no tienes suficiente tiempo, tienes exactamente el mismo número de horas que tuvieron Pasteur, Miguel Ángelo, Madre Teresa, Da Vinci, Thomas Jefferson y Albert Einstein. Y lo dijo H. Jackson Brown. Y pues ahora, sobre todo en estos momentos que disponemos de una gran cantidad de tiempo, yo sé que tal vez no son las mejores circunstancias, pero sea como se sea, lo ideal es organizarse bien, disponer su tiempo para las diversas actividades que tienen durante la jornada. Sé que los tienen saturados de diferentes asignaturas, pero lo importante es que continuemos adelante. Pues en esta ocasión les vengo a hablar un poco sobre lo que son las deflexiones en vigas. Primer periodo del 2020, ¿verdad? Y pues así está estructurado el contenido. Básicamente van a ser tres partes dentro de esta primera etapa de las deflexiones y posteriormente vamos a tener una segunda etapa de flexiones. En esta primera etapa básicamente están contemplados dos tipos de formas de verificarlas. Una es que se conoce como ecuaciones diferenciales de la curva de flexión, pues básicamente es integrando, y la segunda por el método de superposición, básicamente buscar en tablitas. Entonces, en la primera etapa vamos a resolver una ecuación diferencial que ya vamos a ver de dónde viene, cómo se dispone y todo para poder resolverla. En la segunda parte, pues esas ecuaciones las podemos llevar hasta la fuerza cortante y el diagrama de carga y poder resolverlas para poder encontrar esa deflexión. El segundo método, como les había dicho, es el método de superposición. Y pues algo interesante, hasta ahorita ustedes han podido resolver quizás con ecuaciones de compatibilidad curvas o lo que son vigas de primer grado de hiperestasticidad, o sea, con una incógnita aparte de las tres que ustedes ya conocen. Entonces, en este caso lo vamos a ampliar un poco más. Se pueden resolver hasta con 2 grados de indeterminación, entonces va a ser algo bastante interesante y pues de bastante provecho. Para comenzar, cuando una viga con un eje longitudinal recto se carga con fuerzas laterales, el eje se deforma y adopta una forma curva denominada curva de deflexión. Esto como a manera de introducción, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra viga original. Esa viga original está completamente horizontal y pues al aplicarle nosotros carga, esta sufre una pequeña deformación que se puede observar en esta imagen de abajo. Entonces, esta curva que se mira acá se conoce como curva de deflexión para una viga en voladizo. Entonces, ven que hay un eje de referencia X y un eje de referencia Y. Pues básicamente el X lo que mide es la distancia en este sentido y el Y pues ese sentido vertical. Esta B que usted conoce, que mira acá, se conoce con el nombre de deflexión. Entonces, este es el parámetro que nosotros vamos a estar resolviendo en esta parte. Esta B también se conoce como deriva, se conoce como curva elástica, se conoce como desviación, como deflexión también y como deformación. Tiene diferentes nombres. Ustedes en la literatura los van a encontrar así. Entonces, esta forma que adopta se conoce como curva elástica. Y van a ver que lo van a seguir utilizando ahorita en resistencia de materiales 1, en análisis estructural 1, análisis estructural 2, probablemente lo sigan viendo en concretos, en diseño estructural, entonces es un tema bastante importante. Presten mucha atención y pues tienen que estudiar también, hacer su parte. B, ya lo había dicho, ese desplazamiento en esa dirección en el sentido Y. Entonces, ¿para qué nos va a servir o cuál es lo que ocurre en la vida real? Usted puede ver acá una viga que está en voladizo. Vaya, por ejemplo, si usted tiene una terraza, si usted tiene una estructura que tiene esa forma en voladizo, incluso los pasillos de los corredores, ustedes los han visto que tienen esa forma. Entonces, hay una carga aplicada.
Esa carga, pues ya ustedes vieron que puede ser por el peso propio de la estructura, puede ser por una carga viva de personas, puede ser porque hay un almacén, puede ser que van a colocar algún material o simple y sencillamente una vivienda. No importa lo que sea, va a haber una carga aplicada acá. Esa carga al final lo que me ejecuta, lo que me determina es esta curva de deflexión. Entonces, esa curva de deflexión es la que a mí me interesa y la vamos a idealizar de esta forma. Ocurre algo bastante interesante. Ya hasta este punto, si usted se recuerda, nosotros hicimos un primer análisis. Ese primer análisis tenía que ver con lo que son los esfuerzos dentro de la estructura. Ya hablamos de lo que son esfuerzos axiales, esfuerzos por cortante, la superposición de estos y para poder encontrar el mayor esfuerzo dentro de la estructura. Ocurre algo interesante. Dentro de esta parte, esa primera etapa se conoce como simple y sencillamente construcción del material o determinación de la forma de la estructura, dimensiones, etcétera. Esa es una primera parte y tiene que ver con los esfuerzos. Hay una segunda etapa que tiene que ver con las deformaciones. Entonces, una estructura puede que sea completamente segura, ya ustedes lo verificaron en sus proyectos, en sus tareas y en los diversos ejercicios, que la estructura no se viene abajo, la estructura queda completamente intacta, no tiene ningún inconveniente, no tiene ningún problema y pues ya nosotros podemos estar seguros de que esa estructura va a tener una seguridad estructural. En esta siguiente etapa pues vamos a ver que también hay un componente estético funcional. ¿Qué quiere decir esto? Vaya, imagínese que usted es un usuario, compra un edificio, compra una estructura cualquiera, no importa, y aplica carga. Va a dejar sus productos, va a dejar sus materiales, si es para vivienda, no importa lo que sea, coloca sus cosas dentro de la estructura. Resulta que deja ese material y transcurrido cierto tiempo, esa estructura se va deformando y llega un punto en el cual ya usted lo mira y esa estructura le va a pesar de que ya lo verificamos que no se va a caer, le puede dar cierta sensación de inseguridad, de que se puede venir abajo, que voy a tener problemas. Entonces no es agradable para el usuario. Entonces tienen que tener especial cuidado con eso. Entonces en esa parte tenemos que verificar este segundo componente que es geométrico. Entonces, aparte de eso, imagínense, ustedes van a colocar encima de ese nivel de entrepiso un producto cerámico. Entonces ese producto cerámico recuerde que es completamente plano. Entonces usted viene y resulta que esa estructura, transcurriendo el tiempo, va deformándose y ahí es cuando se levanta la cerámica. O simple y sencillamente empiezan a aparecer grietas a lo largo de la estructura. Otra vez volvemos a lo mismo, va a tener problemas, el usuario le va a decir que pues que lo repare y que es problema suyo, etcétera. Entonces tiene que tener cuidado también con esa parte geométrica. Ya sabemos que no se nos cae, pero tenemos que hacer esa segunda verificación. Una última parte también tiene que ver, vaya, por ejemplo, usted tiene paredes encima de esa estructura y esa pared pues al final le va a causar problemas. También se le va a fisurar, van a correr grietas a lo largo de la estructura si no calcula esas deflexiones. También, bueno, ustedes se recuerdan el edificio B1, sé que hace mucho tiempo ya no vamos a por esos lugares, pero el edificio B1 cuando se va caminando por la losa, por el mezanine, siente que vibra. Entonces esa estructura, téngalo por seguro que no se va a caer, puede venir un sismo, viento, lo que sea, y va a permanecer en pie, ya ha soportado el paso de los tiempos. Pero ocurre que cuando usted va caminando siente esa vibración a lo largo de la estructura y pues le causa un cierto temor, una cierta inseguridad. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, lo ideal es hacer esta verificación de las deflexiones. ¿Qué parámetros vamos a utilizar de referencia? Normativas. Simple y sencillamente, el Código Hondureño de la Construcción, por ejemplo, le da unos ciertos parámetros. Generalmente están relacionados con la longitud de la viga. Entonces, en la mayoría de los casos, algunos le dicen que son L entre 120, L entre 240, entre 480. Va a depender del uso y del tipo de estructura que va a realizar usted. Entonces, para el proyecto, ustedes van a ver que tienen que tomar ciertos parámetros de referencia para poder verificar ese valor que usted está calculando respecto a lo que dice la normativa.
Si cumple, se salva usted y no tiene ningún problema. Si no cumple, pues obviamente habría que rediseñar esa estructura, darle un poco mayor de rigidez para que no tengamos ese problema. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, y también, aparte de eso, usted tiene que eh, tomar en consideración también un aspecto vertical. Pues ya habíamos hablado anteriormente, nosotros tenemos nuestra viga en este sentido, y esa viga al aplicarle carga sufre una deformación en este sentido. Entonces este valor se conoce con el nombre de deformación. Esa estructura, si ahora en lugar de tenerla completamente horizontal, la tenemos vertical y aplicamos una carga a esa estructura, pues va a haber una deformación lateral. Entonces, ¿a qué se asemeja esto? A un edificio. Si usted tiene un edificio, van a haber ciertas fuerzas laterales, por ejemplo, sismos, vientos, que le van a deflectar esta estructura en este sentido. Lo mismo, ya hay normativa vigente que a usted le dice en qué valor tienen que estar esas deformaciones laterales para que pueda ser segura esa estructura y pues no vaya a tener problemas posteriormente. Eso se conoce con el nombre de efecto P delta. Y como les repito, para el caso de vigas y losas, usted va a llevar su clase de concretos 1, concretos 2 y lo va a volver a ver. Lo va a volver a retomar y va a volver a calcular estas deformaciones. En el caso de dinámica, este efecto P delta que le digo vuelve otra vez al estudio de física, no sé si se recuerdan del famoso resorte y pues va a calcular nuevamente y va a asimilar la estructura como una especie de resorte. Y ahí vuelve otra vez a retomar toda esta teoría y a calcular todo ese montonón de deformaciones. Entonces, como les repito, si a usted le interesa esta rama estructural, es bastante interesante, es todo un mundo completo. Y pues los animo que lleven esas asignaturas, dinámica estructural, análisis estructural 3 también es una clase bastante importante, y pues en preforzado también que vuelven otra vez de nuevo a calcular esas deformaciones para las losas preforzadas. Bueno, ya entrando, esa es una breve introducción, ya entrando en materia, lo que es la ecuación diferencial que vamos a necesitar es esta que aparece acá. Entonces, la mayor parte de los procedimientos para determinar esas deflexiones se basan en ecuaciones diferenciales de la curva de deflexión. No se preocupe, no vamos a resolver senos, cosenos, tangentes, no vamos a resolver ecuaciones diferenciales complejas, simple y sencillamente polinómicas. Entonces, si usted se recuerda cómo integrar un polinomio, dése por servido, no tiene ningún inconveniente. Ahora, si ni siquiera eso se recuerda, le recomiendo que vaya a repasar un poco ese contenido. Entonces tenemos nuestra viga, entonces volvemos al caso idealizado, a esa viga le aplicamos una carga y sufre una deformación a lo largo de la estructura. Este valor B ya habíamos dicho que tenía como nombre deformación o deflexión. Nos dice la convención de signos. En este sentido, X es positivo en el lado derecho y aparte de eso, si la deflexión se produce para arriba es positiva y si se produce para abajo es negativa. Es un concepto bastante intuitivo. Entonces, en este caso tenemos una deformación, una deflexión positiva. Entonces, esa deflexión va hacia arriba y tiene signo positivo. Hay un segundo parámetro que interviene que se conoce como el ángulo de rotación de teta del eje. Entonces, en este caso, vamos a señalar un poco acá. Entonces, tenemos nuestro eje de referencia, el eje horizontal, y pues hay un ángulo que se forma entre ese eje y una recta tangente a la curva, que sería esta de acá. Entonces, este ángulo que se forma acá se conoce con el nombre de teta. Ese ángulo teta pues nos va a ayudar posteriormente para poder determinar o calcular lo que son las deflexiones a lo largo de diversas estructuras y pues ya lo vamos a estar utilizando más adelante. Entonces ese valor teta, perdón, lo vamos a ocupar y va a ser bastante útil más adelante. ¿Cuál va a ser la convención para este ángulo teta? Si va en el sentido de las manecillas de reloj, es negativo, y si va en sentido contrario a las manecillas de reloj, es positivo. Entonces, en este caso, como va en sentido contrario a las manecillas de reloj, decimos que es positivo. Entonces, tiene que tener cuidado con esto. En este sentido es positivo y en el otro sentido es negativo. Van a ver que ese valor, esa magnitud, al final es lo que nos importa. No nos importa tanto el signo,
Pero para resolver el ejercicio algunas veces va a ser necesario pues que coincida ese signo para que no vayamos a tener ningún problema. Entonces, ya entrando en lo que es la deducción de la ecuación, tenemos diferentes parámetros. Entonces, tenemos la curva de deflexión, tenemos un punto M1, un punto M2 y un semisegmento circular que le vamos a llamar diferencial de S. Si nosotros en este punto inicial, en este punto final, tiramos un eje perpendicular a esa superficie y en este otro punto tiramos un eje perpendicular a esa superficie, hay un punto en el cual se van a unir esas dos líneas. Ese punto se conoce como el punto origen y la distancia entre ese origen y el punto que nosotros hemos cogido le vamos a denotar ρ. También el ángulo que se forma entre estas dos rectas se va a conocer con el nombre de diferencial de teta. Entonces vamos a discriminar algunos parámetros que nos van a ayudar al momento de resolver este problema. En este sentido acá le vamos a llamar diferencial de x cuando es en el sentido horizontal y cuando es en el sentido vertical le vamos a llamar diferencial de b. Recuerden que este es el eje x y este es pues b que representa la deflexión. Entonces este valor de acá dijimos que era de b, este de acá es de x y pues este semisegmento se va a llamar diferencial de s. Diferencial de teta va a ser este ángulo de acá para acá. Si usted se recuerda, para un semisegmento circular de 111, pues para nosotros encontrar el valor de S, de este segmento, pues no era otra cosa que multiplicar el radio multiplicado por ese ángulo. Entonces, si nosotros multiplicamos ρ por el diferencial de teta, vamos a encontrar este diferencial de S. Ese valor está representado acá, mire. Entonces, si nosotros multiplicamos ρ por el diferencial de teta, encontramos ese semisegmento circular. ¿Para qué nos va a servir esto? Más adelante hay algunos parámetros que los vamos a estar requiriendo para poder resolver esa ecuación diferencial que ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, pasamos a dividir el ρ al otro lado y el diferencial de S en este lado de acá. Entonces ese diferencial de teta dividido entre diferencial de S es igual a 1 dividido entre ρ, que es esta ecuación que aparece acá. D de teta sobre D de S es igual a 1 sobre ρ. Este valor de acá se conoce con el nombre de curvatura y es igual al recíproco del radio de curvatura, obviamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Tiene que tener cuidado con estos parámetros que le voy a decir ahorita. Si es en este sentido, esta es una curvatura positiva y si es en este sentido, es una curvatura negativa. Lo mismo que hemos mencionado anteriormente. Carita alegre es positivo, carita triste, negativo, así de sencillo. Entonces solo acuérdese de eso. ¿Para qué nos va a ayudar más adelante? Pues para poder determinar esas deflexiones de la estructura. Otra cosa bien importante, el material. ¿De qué va a depender ese radio de curvatura, esa curvatura? Si usted tiene un material que es bastante, pero bastante rígido, por ejemplo, el concreto es un material bastante rígido, entonces ese concreto usted va a querer que tenga una cierta ductilidad. Eso lo logramos con el acero. Entonces, si nosotros logramos que sea dúctil, va a poder deformarse sin resquebrajarse, entonces va a tener un cierto radio de curvatura. En cambio, este material es completamente plástico y yo lo puedo deformar casi tanto como quiera, sin que se quiebre. Entonces, mientras más dúctil sea este parámetro, pues obviamente esa curvatura va a ser menor y mientras menos dúctil, esa curvatura va a ser mayor. Entonces va a depender de esos parámetros también, los parámetros del material. Para eso es importante. Si no lo mencionaron en resistencia de materiales 1, pues también es parte del contenido de resistencia de materiales 1. Y esta ecuación de acá, supongo que la vieron para una ecuación de momento que vamos a utilizar más adelante. Entonces, retomando estos parámetros, habíamos dicho que en el sentido X vamos a tener un pequeño diferencial de X, en el sentido Y vamos a tener un pequeño diferencial de B y pues este iba a ser el diferencial del segmento. Utilizando simples identidades trigonométricas, sabemos que la tangente va a ser igual al lado opuesto entre el lado adyacente, que es esto que está acá. El seno, pues básicamente va a ser igual al lado opuesto entre la hipotenusa, que es esto de acá, y el coseno lo mismo, lado adyacente dividido entre la hipotenusa.
Con estos parámetros vamos a ir a la siguiente diapositiva para ir deduciendo la ecuación que vamos a requerir y utilizar en nuestros ejercicios. Ahora, si consideramos ese ángulo de rotación una cantidad extremadamente pequeña, no sé si se recuerda en física que decíamos que un parámetro era infinitesimalmente pequeño y asemejamos ese diferencial de S aproximadamente al diferencial de X, haciendo ese ángulo de rotación extremadamente pequeño. Si usted se fija, en la medida que vamos haciendo cada vez más pequeño este ángulo de rotación, pues estos dos se van acercando más. Entonces se aproximan. Recuerde que teníamos la ecuación de curvatura conocida como diferencial de teta dividido entre diferencial de s. Entonces sustituimos, en vez de diferencial de s, ahora vamos a tener diferencial de x. Bien. Aparte de eso, sabemos que cuando el valor del ángulo teta es extremadamente pequeño, el coseno de teta es aproximadamente 1 y también, pues cuando ese valor es bastante pequeño, la tangente de teta es aproximadamente teta. Entonces teníamos también la ecuación que teta va a ser igual al diferencial de b dividido entre el diferencial de x. Todo eso, como le digo, si hacemos ese ángulo de rotación extremadamente pequeño. Entonces, si es aún esas rotaciones de la viga, obviamente, como les digo, ¿verdad? Tenemos un material que es bastante rígido, esas deflexiones pues van a ser casi imperceptibles. De hecho, son bien difíciles calcularlas. No, usted no va a tomar percepción de cuánto se está deformando. Entonces, esa es la idea detrás de eso. Sustituimos estas ecuaciones, tenemos que teta va a ser igual al diferencial de b con respecto a x. Si esta ecuación de acá nosotros la derivamos, la derivada de teta con respecto a x, nos quedaría la segunda derivada de b con respecto a x, que es esta ecuación que aparece acá. Ahora, este lado de acá, este lado derecho, si usted se recuerda, lo habíamos tocado anteriormente. Esto iba a ser igual a 1 dividido entre ρ. Entonces vamos a sustituir ese parámetro por ese otro, 1 dividido entre ρ, y pues dividiendo, sustituyendo todos esos valores, tenemos la ecuación que aparece en la siguiente diapositiva. También, si el material de una viga es linealmente elástico y sigue aproximadamente la ley de Hooke, que es lo que ocurre con el acero, con el concreto reforzado, vamos a tener esta ecuación de acá. Esta ecuación pues tuvieron que haberla mencionado en resistencia de materiales 1 o por lo menos en estática y es una ecuación que van a estar utilizando bastante. Si no, pueden leerla en cualquier libro de resistencia de materiales, como les digo, o estática. No tiene mucha complejidad, pero si les da curiosidad, búsquenla por ahí, ¿verdad? Se conoce como ecuación de curvatura. Entonces 1 dividido entre ρ es igual a m sobre i. Y también habíamos dicho que la segunda derivada de b con respecto a x iba a ser igual a la derivada de teta con respecto a s. Entonces esta es la ecuación que vamos a estar utilizando, uniendo esta ecuación de acá con esta ecuación de acá. Al final nos queda esta ecuación de acá. La segunda derivada de b con respecto a x va a ser igual al momento dividido entre el módulo de elasticidad y la inercia. Este parámetro de abajo se conoce como módulo de rigidez. Entonces ese parámetro lo van a ver nuevamente en resistencia a materiales 1, perdón, en análisis estructural 1, análisis estructural 2, y es un parámetro importantísimo para poder resolver estructuras por métodos matriciales. Entonces lo van a estar tomando, lo van a estar viendo. Y recuerden que este es el módulo de elasticidad y esta es la inercia de la viga. Esta ecuación es la que nos va a quebrar la cabeza durante esta segunda parte de la parte geométrica y pues vamos a estarla resolviendo un montón de veces, entonces apréndasela, no se le olvide. La segunda derivada de la deflexión va a ser igual al momento dividido entre E. Recuerde también otro aspecto bastante importante, es que si nosotros tomamos en consideración otros valores que ustedes ya conocen de la estática, por ejemplo el cortante, si usted integra el cortante de una determinada región, obtiene el momento. Si usted deriva el momento con respecto a la posición, obtiene el cortante. Esos son parámetros que ya vieron desde estática. Aparte de eso, hay una nueva correlación que va a existir, que la derivada de la deflexión con respecto a la posición va a ser igual a menos Q.
¿Qué representa Q? La carga. Entonces esa carga nosotros podemos utilizarla, añadirle un signo menos, integrarla y pues vamos a poder calcular lo que es la deflexión dentro de la estructura. Esto es solo manera de que ustedes lo sepan, no lo vamos a tocar porque es conocimiento bastante profundo de resistencia de materiales, de mecánica de materiales. Si a usted le interesa en un posgrado de análisis de estructuras, va a llevar una clase que se conoce con el nombre de medios continuos. También hay otras clases de materiales compuestos que pues los pueden ver ahí, también en diversas clases de esa maestría. ¿Qué ocurre si esa inercia cambia? Pues esta ecuación es bastante sencilla si la inercia es constante. Únicamente va a variar el momento. Recuerde que en estática usted calculaba las ecuaciones de momento dependiendo de la posición, m en función de x. Ahora, si la inercia también cambia, o sea, la sección transversal va variando a lo largo de la estructura, va a tener una ecuación que es bastante compleja. Ya no va a ser polinómica, sino que va a tener un grado de una ecuación diferencial mucho más compleja. Entonces tiene que tener cuidado con eso. En ese caso, pues al momento de resolver las ecuaciones diferenciales se complica bastante la resolución y pues ya tenemos que llegar a métodos numéricos o quizás otros métodos un poco más avanzados. Entonces, en este caso, siempre nuestra estructura va a ser de forma constante y pues la inercia, por lo tanto, va a ser constante. A manera de resumen, la que más vamos a utilizar, recuerden, van a ser esta de acá, y multiplicado por la segunda derivada de la deformación con respecto a la posición va a ser igual al momento. También hay una ecuación para el cortante. Si nosotros derivamos el momento, nosotros calculamos una derivada más del momento, pues obtenemos el cortante. Si derivamos nuevamente, pues ya les había mencionado que va a ser igual a menos la carga. Entonces, esta va a ser la ecuación básica que vamos a estar utilizando en esta primera parte. Y pues es necesario que se la memorice porque la va a ocupar mucho en sus clases posteriores. Algunas consideraciones, las deflexiones por integración de la ecuación del momento flexionante. Sin importar el número de expresiones para el momento flexionante, el siguiente procedimiento es general para resolver la ecuación diferencial. Sustituimos lo más importante, vamos a calcular la ecuación del momento para toda la estructura en la ecuación diferencial e integramos para obtener la pendiente, que va a ser la primera derivada de b con respecto a x. Integramos nuevamente esa ecuación de la pendiente para obtener la deformación correspondiente b, y esa es la que vamos a necesitar. Entonces, recuerde que en cada integración, al ser una integral indeterminada, aparecen constantes de integración. Si integramos dos veces, dos constantes de integración nos van a aparecer. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a requerir unas ecuaciones de compatibilidad o simple y sencillamente condiciones referentes a los apoyos o a puntos específicos que vamos a analizar. ¿Cuáles son esas condiciones? Son dos básicamente. Condiciones de frontera y condiciones de continuidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hablábamos de las deflexiones, entonces ya sabemos que las deflexiones en el punto A y en el punto B, dado que son apoyos de rodillo o apoyos de patín, no van a sufrir deformaciones hacia abajo. A lo largo de la estructura, sí, obviamente la curva de deflexión va a ir variando, el valor de B va a ir variando a lo largo de la estructura, pero en los apoyos no se tiene por qué mover, entonces va a permanecer estático. Eso quiere decir que vamos a tener que el valor de la deflexión en ambos extremos es igual a 0. Entonces teníamos dos incógnitas, que era la constante 1 y la constante 2 de integración. Con estas condiciones de frontera, pues nosotros vamos a tener la opción de poder resolver esas dos constantes. Ojo, si usted resuelve, en algunas ocasiones va a ver que va a tener dos constantes de integración, en otras 4, 5, hasta 6 constantes de integración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esas constantes de integración, si yo tengo dos constantes, voy a requerir dos condiciones de frontera para poder resolver. Si yo tengo cuatro constantes de integración, voy a requerir cuatro condiciones para poder resolver ese sistema. Va a depender de la estructura, así va a ser igual el número de condiciones, igual el número de constantes a resolver. Si tenemos empotramiento, recuerde que por definición el empotramiento me restringe tanto el sentido horizontal como el vertical y aparte de eso me restringe la rotación.
Como no hay rotación, entonces quiere decir que el ángulo de rotación en el punto inicial, por lo menos en un fragmento bastante pequeño, vale 0. A partir de un punto comienza a deformarse y pues ya ahí sí comienzan a aparecer giros, esas deformaciones, esos ángulos de rotación. En este caso, igual en los extremos, en el punto A y en el punto B aparece un ángulo de rotación. Entonces ese ángulo de rotación es este que está acá. Si yo tiro una recta tangente y con respecto al horizontal, este se conoce como el ángulo de θ y obviamente va a ser distinto de 0. En este caso va a ser igual a 0, tanto la deformación como el giro. Entonces tiene que tener en mente eso. Ojo, esto se llaman condiciones de frontera y son relativas a la estructura o a la viga como tal. La segunda que vamos a estar tomando o la segunda que vamos a ocupar son las condiciones de continuidad. Entonces, estas condiciones de continuidad tienen que ver con funciones. Recuerde que es una sola ecuación la que rige a toda la viga, es una sola viga. Entonces, a pesar de que nosotros tengamos cargas, van a ver que la ecuación de momento se parte. Si usted se recuerda, cuando teníamos una carga, vamos a tener una ecuación de momento previa o infinitesimalmente antes de la carga, y la ecuación va a ser diferente posterior a la carga, infinitesimalmente después. Dado esas dos condiciones, una previa antes de la carga y posterior de la carga, vamos a tener dos ecuaciones de momento. Por lo tanto, vamos a resolver dos ecuaciones diferenciales completamente diferentes. Ocurre algo peculiar al ser una función continua y derivable también, valga la aclaración, entonces va a haber un punto común entre ellas dos, que va a ser el punto C. Entonces, si usted se recuerda de cálculo 1, para que la ecuación fuera continua y derivable, pues básicamente, si nosotros tomamos el punto en común, que es el punto C, tanto la imagen de ambas funciones, tanto del lado de A a C como de C a B, tienen que coincidir en el punto C. Lo mismo ocurre con la derivada, o sea, el ángulo de rotación. Ese ángulo de rotación va a ser igual tanto de izquierda por derecha como de derecha por izquierda. Entonces tiene que ser continua y además tiene que ser derivable. ¿Qué garantizamos con eso? Pues que la estructura sea continua, mire a lo largo de la estructura y que aparte de eso, pues sea una curva completamente suave, continua y derivable. Acuérdese de sus conceptos de cálculo 1, pues los aplicamos acá también para poder resolver estas estructuras. También van a haber otras que son condiciones de simetría, que pues en algunas condiciones o en algunas ocasiones es bastante importante. ¿Qué ocurre en el punto medio? Por ejemplo, esta estructura es simétrica. En el punto medio resulta que al ser simétrica, la deformación va a ser máxima. Si es simétrica en el punto medio, la deformación va a ser máxima. Si la deformación es máxima, por definición, el ángulo de rotación en ese punto va a ser igual a 0. Acá está escrito a manera de nomenclatura, mire. El ángulo de rotación en L medios va a ser igual a 0. Y lo mismo ocurre si usted tiene una carga uniformemente distribuida. Entonces, como puede notar, lo más complejo de esta primera etapa va a ser poder determinar mi ecuación de momento, poder aplicarla a la estructura y poder resolver esa ecuación diferencial de grado 2, de grado 1 que voy a tener y pues básicamente encontrar la curva de deflexión. Va a tener que tomar esos aspectos en consideración. Por último, algunos aspectos que tiene que tomar en consideración en las deflexiones por integración de la ecuación del momento flexionante. Cada condición de frontera de continuidad y simetría conduce a una ecuación que contiene una o más constantes de integración. Como el número de condiciones independientes siempre es igual al número de constantes de integración de las ecuaciones, podemos despejar las constantes. Las condiciones de frontera y de continuidad solas siempre son suficientes para determinar las constantes. Y era lo que les comentaba, si usted tiene dos constantes de integración, ocupa dos condiciones de frontera y siempre se va a poder resolver la ecuación diferencial. Si no encuentra esas condiciones de frontera y de continuidad, pues tiene que volver a repasar, tiene que volver a leer la literatura, especialmente las tres diapositivas anteriores que acabamos de pasar. Son las más importantes para las condiciones de frontera y de continuidad. La segunda es que cualesquiera condiciones de simetría proporcionan ecuaciones adicionales, pero no son independientes de las otras ecuaciones. ¿Qué quiere decir en castellano esto? Básicamente que si usted tiene dos constantes de integración
y viene y usted resulta que encontró tres condiciones de frontera, descarte una. Con dos condiciones de frontera es suficiente. Generalmente va a haber una que está repetida. Y por último, la elección de qué condiciones emplear es un aspecto de conveniencia. Entonces va a depender, si usted mira que la estructura se resuelve más fácil aplicando condiciones de frontera, aplique condiciones de frontera. Si mira que se resuelve más fácil con condiciones de continuidad, resuélvalo con condiciones de continuidad o de simetría, cualquiera de las tres. Usted va a tener un criterio o se va a ir formando un criterio en la medida que vaya agarrando pericia, resolviendo ejercicios. Va a ver que se le va a ir facilitando todo este desarrollo. Una vez evaluadas esas constantes, estas se pueden sustituir de regreso en las expresiones para las pendientes y deflexiones, produciendo de esta manera las ecuaciones finales de esa curva de flexión. Y recuerden que esa me va a servir para toda la estructura a lo largo de toda la longitud. Luego, esas ecuaciones se pueden utilizar para obtener esas deflexiones y ángulos de rotación en puntos que van a ser de interés a lo largo del eje de la viga. El método anterior para encontrar deflexiones algunas veces se denomina método de integraciones sucesivas y los siguientes ejemplos ilustran el método en detalle. Entonces, en este primer video básicamente era la teoría. Me interesaba que usted conociera un poco sobre lo que es la estructura, cómo vamos a resolver esta ecuación diferencial, cuál es la ecuación diferencial, de dónde viene, condiciones de simetría, condiciones de frontera, eso es algo totalmente importante. Le recomiendo que las vaya a repasar. Si tiene un cuaderno en mano, anótelos porque le van a servir más adelante. Y sin ellas, pues básicamente no va a poder resolver ningún ejercicio. Entonces, consejo, repáselas, estudielas y léalas. Cuando vayamos resolviendo los ejercicios, en la siguiente etapa se va a dar cuenta de que es bastante sencillo ir aplicando estas condiciones, pero primero tiene que tener toda la teoría detrás de esto. Entonces, solamente chicos, en esta primera parte de la teoría, espero que les haya servido, espero que les funcione. Si no entienden algo, pues estamos a completa disposición. Voy a colgar todo este material en el campo virtual para que les sea de ayuda. Las diapositivas también las van a encontrar ahí. Y pues vamos adelante con la siguiente presentación, que son los ejercicios, que es lo que más les interesa a ustedes. Y pues al final es lo que más van a aplicar. Entonces, saludos. Gracias por su atención.